En nuestro país recurrentemente surgen problemas con el precio de los alimentos. Si bien en algunos casos esto se debe a cuestiones netamente estacionales, es decir, en una época puntual del año, algún producto de acuerdo a su ciclo biológico de producción hay escasez y por lo tanto se disparan sus precios, en la gran mayoría de los productos el alza de precios se debe a una serie o una combinación de factores estructurales. En primer lugar, las cadenas agroalimentarias de nuestro país cuentan con una gran cantidad de agentes intermediarios, que si bien no cumplen ninguna tarea esencial en los procesos productivos, al participar y obtener una parte de esos ingresos, encarecen el producto final. Por otro lado, en las fases comerciales hay elevadísimos niveles de concentración económica. Por ejemplo, en el mercado interno, la presencia de grandes hiper y supermercados encarecen el precio final de los productos. Y en el caso del comercio exterior, quizá el caso paradigmático sea el rubro de exportación de aceites, granos y derivados, donde un puñado de firmas, la mayoría de carácter transnacional, controla el grueso de los volúmenes exportados. En ese caso sería uno de los principales rubros económicos del país en manos de capital transnacional. Por otro lado, la presencia de oligopolios, o sea, la concentración económica, no es un aspecto puntual de las fases comerciales, sino que en la fase industrial, o sea, del procesamiento de las materias primas, también hay elevados niveles de concentración económica. Por ejemplo, en el caso de la cadena láctea, las firmas La Serenísima y Sancor han tenido un peso fundamental en el devenir de ese rubro. Quizás en los últimos años la transnacional Saputo ha desplazado al caso a Sancor de ese lugar, pero bueno, la retracción de alguna firma le da lugar a una nueva firma para contribuir con ese oligopolio, ¿no? O el caso de la firma Expofruit, en buena medida, que ha controlado y direccionado el destino de la producción frutícola en el Alto Valle. Por otro lado, además de estos aspectos, uno de los factores estructurales de peso sería la dependencia tecnológica de insumos que en su mayoría son importados o de fabricación nacional, pero con un grado elevado de componentes externos en su elaboración. Por lo tanto, estos insumos, están muy atados al valor del dólar y encarecen el costo de producción. Uno de los últimos factores estructurales está vinculado al eslabón primario de producción. En las últimas décadas se acentuó el proceso de concentración en el uso y o tenencia de la tierra. En ese caso, gran cantidad de productores que producen sobre tierra arrendada tienen que destinar cada vez mayores esfuerzos en sus ingresos al pago de arrendamientos cada vez más elevados, por lo tanto encarecen el costo de producción por ese motivo. Hay dos sectores que han sido los grandes ganadores de esos procesos de concentración, que serían el sector de las grandes empresas agropecuarias, que son nuevos tipos de empresas o que han surgido en los últimos 20 años quizás, que no necesariamente compran la tierra, sino que se expanden vía arrendamiento. El caso más conocido serían el de Gustavo Grobo Cupatel, titular de los Grobo, pero hay otra serie de empresas que reproducen la misma lógica de producción. Y por otro lado, la cúpula terrateniente, que si bien no tiene el peso económico ni político que tenía la oligarquía ganadera a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, tampoco es verdad que haya desaparecido el mapa. Si uno puede analizar los registros de tierras y demás, puede comprobar fácilmente que en la actualidad, por ejemplo, la familia Menéndez, descendientes directos de los Menéndez Betti o de Mauricio Brown, hoy cuentan en Argentina con más de 700.000 hectáreas en propiedad. Por otro lado, también el surgimiento de nuevos terratenientes vinculados a otros sectores u otros rubros de la economía, como el caso de Cresuda, de Coagro, con cientos de miles de hectáreas en propiedad en la actualidad en Argentina. Este mapa de situación, este cuadro de situación, invita a pensar una serie de discusiones respecto a cuál debe ser el rol del Estado en este rubro de la economía. Primero tenemos que mencionar que el cuadro general, el nuevo escenario abierto o que ha potenciado la pandemia, nos permite o habilita una serie de debates que eran impensados hace 3-4 meses atrás.
En ese sentido, para nosotros nos permite esta nueva posibilidad no solo reafirmar ciertas discusiones sobre derechos que el Estado debe garantizar al conjunto de nuestros pueblos, por ejemplo, derechos a la educación, a la salud y demás, sino que nos permiten ir por más y plantear la intervención o el rol del Estado en la economía y en un país como el nuestro en las actividades agroindustriales. En ese sentido, notamos como dos grandes discusiones. Una, respecto a la capacidad de control o arbitrio del Estado en las actividades agropecuarias, en ese caso, por ejemplo, en la regulación de las condiciones de trabajo que afectan a miles de trabajadores y trabajadoras agropecuarios en condiciones muy precarias, para citar un ejemplo. Y en segundo lugar, el rol del Estado en la participación más activa en la economía. Por ejemplo, creo que el nuevo cuadro de situación habilita a discutir la participación estatal en el comercio exterior de granos, por lo menos una participación, o revitaliza ciertos debates recientes como la necesidad de una reforma agraria para que miles de familias arrendatarias accedan a la tierra para producir, o la nueva discusión sobre la empresa pública de alimentos que se ha entrado en agenda a partir del anteproyecto presentado por el compañero Federico Fagioli. Bueno, en resumen, creo que la nueva situación que desata la pandemia habilita una serie de debates sobre algunos de los resortes fundamentales del agronegocio que son necesarios para mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo.